Y a medida que varios países reabren su economía y ponen fin a las medidas de cuarentena establecidas para frenar la propagación del COVID-19, cobra fuerza la preocupación sobre cómo reaccionarán las personas después de pasar varios meses confinados. En casos como el de España y en algunas ciudades de Estados Unidos se ha observado que gran parte de sus residentes han abarrotado, por ejemplo, los espacios públicos pese a que el virus no ha sido controlado y aun cuando la vacuna no está en circulación. Pero el tema psicológico, según los especialistas, merece gran atención, pues las consecuencias mentales que el coronavirus ha generado son innegables, especialmente en los niños. El miedo, dificultad para comunicarse y socializar, la ansiedad, trastornos de estrés postraumático, la depresión e incluso casos de agorafobia son algunas de las advertencias sobre lo que ocurrirá cuando vuelvan a establecerse las rutinas y se recupere además la cotidianidad. Precisamente para ahondar en este tema, quiero saludar en Bogotá, Colombia, a Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra, además miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Un buen día para usted y, por supuesto, bienvenido a la mañana de NTN 24. Carlos, muy buenos días. Un saludo especial. Es un gusto. A ti y a todos tus televidentes en América Latina. Gracias, por supuesto, por apartar tiempo de su vida diaria para compartir con nosotros. Especialistas hablan ya, en el caso de niños, señor Córdoba, de miedo, dificultad para comunicarse y socializar, la ansiedad, trastornos de estrés postraumático, la depresión e incluso casos de agorafobia. Quiero que hablemos de eso. ¿Cómo afrontar esa realidad que viene ahora después de 2 meses, en algunos países 3 meses y más de confinamiento? Sin duda. De hecho, la misma visión del mundo de la pandemia, la sensación de amenaza, pues genera miedo, que es un sentimiento básico. Eso lo hemos tenido todos, sin excepción. A pesar de trabajar yo en esto, he experimentado sensaciones de ese tipo, y la sensación de incertidumbre también conlleva ansiedad. Obviamente, frente a la limitación de no tener un camino claro, esto pues ha traído síntomas mentales, síntomas emocionales en casi todas las personas, obviamente con más severidad en unos que en otros. Pero en los niños pues surge la particularidad de que tienen mayores dificultades para comprender lo que está sucediendo. Es decir, tuvieron de un momento a otro, de manera inesperada, un cambio brusco, dramático, frente a este tipo de situaciones, y siguen en ese vivir diario donde ya necesariamente se siente fatiga. En mi país, particularmente hasta ahora, pues empiezan a retomar algunas de las actividades muy limitadas, pero la ausencia del aula escolar que permite compartir con sus compañeros, el profesor, las rutinas que tenían, pues obviamente esto trae repercusiones en las emociones de los niños. Ahora, voy por parte con el tema de los adultos, o por ejemplo, debo cuidarme, debo asearme, debo estar pendiente como padre de familia, como madre de familia, de cuidar el aseo personal, de descontaminar productos, de no ingresar de alguna manera el virus a la casa. ¿Eso trae estrés, doctor? Sin duda. Cualquier situación donde se siente una amenaza, de hecho esa es la descripción de miedo, sentir una amenaza donde algo puede o debe suceder, pero lo que vemos es que seguramente en términos de desenlaces, lo que se prevé, y en algunos países que han podido avanzar en esta situación, cuadros que se denominan desorden de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, es decir, situaciones donde las personas sienten una amenaza, donde corre en riesgo su vida, y que luego va a tener síntomas emocionales, generalmente ansiosos o depresivos, o aún en cuadros más severos, de trastornos psicóticos, es decir, pérdida del contacto con la realidad. Pero lo que sí hasta hoy y está demostrado es que la mejor manera de enfrentar esta pandemia es manteniendo las medidas básicas: lavado de manos frecuente, distancia de más de 2 metros de la otra persona, uso del tapabocas constante y tomar medidas de cuidado al regreso a casa quien tenga excesivamente necesario.
Doctor, otra situación que se presenta mucho es la convivencia continua o diferente de las parejas precisamente por la cuarentena, por el confinamiento. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones en casa? Es decir, que eso no traspase los límites de la violencia como tal. Sí, es una de las situaciones que se han visto no solo en Colombia, sino en el mundo, de las aumento de las cifras de violencia intrafamiliar. Generalmente, pues los desencuentros se agudizan en la medida que se está en la convivencia diaria. Y entonces, en esa medida, sin duda, también habría que tomar fenómenos preventivos, de prevención, y en lo posible, evitar la escalada de los conflictos. Es decir, existen conflictos desde atrás, situaciones que han generado roces y nunca han traído soluciones. En lo posible, evite entrar en esos temas. Pero además, si el tono de la voz se sube, si las palmadas sobre la mesa se repiten, si la intolerancia empieza a tomar a cada uno, en lo posible, evítense, cada uno vaya a un lugar distinto, y luego, quizás con más calma, retomen el tema en discusión. ¿Cómo manejar, doctor Córdoba, la preocupación que genera el tema de la crisis económica, que no es solo para una región del mundo, es mundial, es global, que se viene y que se está viviendo desde ya en medio de esta pandemia o producto de esta pandemia? Quizás esa sería una fórmula mágica que no tendría nadie, porque todos tienen que tener una preocupación. De hecho, la situación social es como bien lo llamas, es una amenaza en el mundo. La cantidad de empleos que se han perdido, la situación social en que se han visto muchas personas desfavorecidas, las limitaciones económicas que se traducen en falta de alimentación para cada persona y para sus familias, pues es una angustia absolutamente necesaria e imprescindible más que necesaria. Pero esa angustia ojalá invite y sea capaz primero de quitarle el foco de atención, de intentar hacer ejercicios de relajación, contar desde atrás y en esos espacios intentar ser creativo. Obviamente en tiempos de crisis no se toman decisiones y seguramente en la medida que se tenga calma pues se encontrará más luz y más posibilidades en el camino. Sin lugar a duda esto es un reto para la humanidad donde la esperanza primero y la solidaridad tendrán que ser el motor que empuje este barco. En pantalla, Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra, a quien le agradezco que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Doctor, muchísimas gracias. Buena mañana. Un gusto, Carlos. Un buen día. Un abrazo para usted. Hacemos a esta hora la primera.